Señores, estamos de regreso a su programa Tiempo de Orientación y como lo habíamos anticipado, tenemos una entrevista magistral con el diputado Ulises Rodríguez de Santiago, quien nos va a venir a conversar, es presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados, donde está actualmente cursando varias iniciativas legislativas muy importantes para el sector. Así es. Y vamos a estar conversando sobre eso y, por supuesto, sobre los temas del momento que están candentes en esa Cámara Legislativa, como es la ley de partidos. Pero quisiéramos iniciar ya, aprovechar su presencia, porque nosotros siempre vivimos tratando temas sobre emprendurismo, Sí. sobre las trabas administrativas y burocráticas que están presentes a la hora de emprender un proyecto empresarial o emprender cualquier iniciativa que vaya en la dirección de generar empleo, ¿no?, que sea lucrativa para los jóvenes. Y nos gustaría saber qué se está haciendo desde esta comisión actualmente y qué se está haciendo desde el Congreso de la República para tratar de eliminar las trabas que se presentan a la hora de constituir una empresa, por ejemplo, que tanto se ha anunciado, incluso lo anunció el presidente de la República en un discurso, que ya las empresas se iban a constituir a través de una ventanilla única, sí, y en cuestión de horas de ya, 3 días o ya más. se iba a tener la constitución de una compañía. Bueno, lo primero es decirle a ustedes que me siento muy contento de estar con ustedes aquí. Gracias. Dos jóvenes tan talentosos como ustedes, Muchas pero gracias, ya con muy experiencia. Porque Bueno, eso es por el afecto que nos No se lo tiene. brinda el medio. cuando hablábamos de tiempo, yo me di cuenta que hace unos años que estaba yo también Bueno. participando en este mismo espacio. Pero bien, mira, qué interesante la pregunta que tú haces y que ustedes pues me hacen ahora, porque me permite hablar de un tema interesantísimo, que es el tema de la innovación, el tema que tiene que ver con las investigaciones y el incentivo del Estado, del gobierno, para que nuestro país se pueda desarrollar. Cuando vemos algunos ejemplos de países que en pocos años han logrado niveles de desarrollo importantes, como el caso de Corea, que estuve recientemente allá en una experiencia muy rica con la doctora Locuar y el equipo de la UNAPI, que es un grupo... Sandy Locuar, Una brillante, doctora, muy amable. brillante. Muy Ella es abanderada Un de fuerte este tema. abrazo para ella Sandy es Locuar. abanderada. Así es. Y nos ha ayudado bastante en consta. varias Y cosas. quiero reconocérselo y darle sus créditos a ella. Y así que ahora, recientemente, en la Comisión de Industria, estábamos conociendo lo del tema de la ley de sociedades comerciales con responsabilidad limitada. Las famosas CRL. Sí, exacto, correcto. Donde hay una modificación a un artículo que tiene que ver incluso con, modifica la parte del capital inicial y algunas trabas que se van a eliminar. El capital inicial Porque de 100.000 pesos. quedaría eliminado. Exactamente. Sí, eso quedaría eliminado. Obviamente lo estamos trabajando, vamos a rendir el informe, ya tiene el visto bueno de la comisión para dar el informe favorable. Y como viene del Senado, de lo que se trata es que ya se convertiría en ley. La modificación a la ley sería ya prácticamente un Sí, hecho. pues ya viene aprobada del Senado, o sea que sería con el informe favorable la votación. Correcto. Pero quiero aprovechar y decirle a ustedes que viendo la experiencia de Corea, que mucha gente, hablamos de muchísimos países que se han desarrollado, pero ese país era tan pobre o más que el nuestro. Astronómico. Hace 25 o 30 años atrás era otra cosa. Y principalmente lo que usted mencionó, la innovación. Pero allá tienen un sistema muy interesante, que lo pudimos ver, donde ellos incentivan la investigación. Es todo un sistema montado, porque incentivan a que la gente pueda innovar, se pueda crear, inventar, emprender. Entonces, pero con una garantía del Estado, incentivado por el Estado, pero también lo que son la oficina de registro industrial, propiedad industrial, intelectual. Allá hay un organismo modelo a nivel mundial que está donde la UNAPI, que también forma parte, ¿verdad? Obviamente, claro, porque es una red internacional. Claro. Y hay que ver, es un ejemplo interesantísimo. Así es que en cuanto a eso, quisiéramos que en la República Dominicana pues lográramos nosotros pues motivar a que los jóvenes, junto con el apoyo del Estado, pues puedan tener esas facilidades que sin duda sería lo que nos ayudaría a nosotros como país, como nación, a dar pasos de avance. Hay que entender el contexto, y imagínese un joven de 25, 26 años, apenas graduado de la universidad, con alguna experiencia laboral, decide emprender un negocio y cuando va a iniciar, quizás no tiene el capital requerido para iniciar este negocio, como bien dice aquí el diputado Ulises Rodríguez, se encuentra con una serie de trabas, precisamente con el tema del capital mínimo requerido para la Constitución, que quizás muchos no lo tienen,
y por eso se le imposibilita hasta de ejecutar una idea a una empresa. O sea que con esto vendría a convenir a todos esos jóvenes que alguna vez han preferido hasta la informalidad antes de formalizarse para pagar impuestos, para contribuir, porque no tienen los mecanismos. O sea que esto sería un gran avance y entendemos que de ser logrado así, sería un apoyo bastante evidente para el emprendedurismo dominicano. Sin ninguna duda. Y nosotros hemos escuchado cómo algunos empresarios han pegado el grito al cielo por la ley de lavados. Y ya, Súmame ahí también. Entonces, cómo esto, y se ha cuestionado mucho desde el Congreso, que no se le prestó la debida atención a esta ley y a todos los dispositivos y los artículos de esta ley. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muy bien, interesante pregunta, con el comentario que tú haces, porque así mismo fue. La experiencia nos dice a nosotros que las leyes, en general todas, deben de ser revisadas, ponderadas, debidamente, tomarse su tiempo. Producto de debate. Y no Pedro, tú sabes muy bien lo que es una ley, lo que cuesta crearla, Por ¿verdad? supuesto. Pero también hay que ver el impacto, medir el impacto, las consecuencias que puede traer la aprobación de una ley que no que tenga dificultad en su aplicación y consecuencias incluso de trabas, inconvenientes Así y que es. afecta a algunos sectores. Porque una vez ley, ya hay que cumplirla. Ya, hay que cumplirla. Entonces esta ley nosotros justamente en el momento que llegó llamamos la atención y le dijimos a los legisladores de que tuvieran cuidado, ya que tenía muchas cosas, es una ley con demasiadas, cambiaba totalmente el esquema. Oye, el esquema totalmente. Entonces esto pues implicaba nuevas reglas de juego, controles a lo que el país no estaba acostumbrado, Ni que ni y los mismos que no bancos responden a la realidad nuestra, en nuestro país, cosas importadas. ¿Qué ocurrió? Que se llegó con presión, llegaron una serie de autoridades desde el Banco Central, yo recuerdo, de Hacienda, todo el mundo llegó al Congreso con una presión pidiendo que esto se aprobara al vapor. Hay que hablar claro, esto fue una Dijimos- imposición de la GAFI y el Sí. gobierno, que el Estado se comprometió sin Está hacer bien, los pero- preparativos adecuados y al final Bueno, tuvo que pero imponer esa lo ley. Claro, observamos. y ahí ¿Saben está qué el rol pasó? que se le ha cuestionado a los legisladores. Pero, Lamentablemente. ahora, ¿recuerdan Pero si ustedes se da que advertencia. esa ley Claro, totalmente, duró unos días totalmente. paralizada en el Sí. Congreso? Hubo un tranque y se tuvo que llegar a acuerdos porque incluso esto era tan ambicioso que hasta las cooperativas quedaban Banqueros, hasta asociaciones, todo. una cosa Pero, terrible. en una serie de acuerdos que se hicieron, negociaciones, bajo la presión que estaba, yo recuerdo que importantes legisladores de diferentes partidos pasaron por la bancada, la misma presidenta de la Cámara en ese momento, de buena fe, queriendo que esto se aprobara, pues yo recuerdo que habló con nosotros, nos visitó a nuestra bancada y pidió que se aprobara y se justificaban los argumentos cuando uno lo escucha en ese momento. Sin embargo, en la práctica la Mira la situación era otra. consecuencia, mira la consecuencia ¿verdad? ahora. Y yo, bueno, soy de los legisladores que en ese momento pues se manifestó pidiendo de que no se aprobara. Yo por eso estoy tranquilo. Yo dejé Bien hecho. clara mi posición y por eso no se pudo aprobar el día que se quería aprobar. Pero lamentablemente esa ley está ahí. Creo que es muy dura. Creo que no se ajusta realmente a lo que es la realidad dominicana. Así es. Y soy de lo que piensa, estoy convencido de que esta ley debe de ser revisada. No solamente eso, ya incluso la ABA, en un seminario que dio la semana pasada, La ABA, la Asociación de Bancos Comerciales. nosotros trabajamos con el Comité Nacional de Seguridad Bancaria, trabajo directamente allá con el comité como vocero, y ya la ABA hizo un comunicado, una expresión de que, aunque sí está estableciendo los mecanismos de control, hace un llamado a que va a haber que modificar la ley, porque hay situaciones que como económicamente y comercialmente se están dando, que los bancos como Qué sujetos interesante. obligados no pueden Qué cumplir. interesante que surja del mismo sector, porque Claro. yo estoy totalmente de acuerdo y estoy dispuesto Va a haber que revisarse. a firmar cualquier iniciativa en ese sentido, que cuenten con nosotros como Lo aliados. voy a invitar entonces al eh, Congreso de que Seguridad. podemos allá. escucharle y al mismo tiempo pues tomar la iniciativa para que esto Así es. pueda convertirse en una realidad, para que esta ley se adecue a nuestra, nuestra realidad, situación, señor. a lo Con que su- vivimos nosotros. Con acá. su permiso, vamos a una pausa comercial y cuando regresemos entonces vamos a analizar la ley de partidos Ay, y vamos a ay, analizar ay. también parte del discurso del Procurador General de la Y lo que República. pasó en el Congreso también. Así Eso es lo y que todo yo quiero sucede en el escuchar, Congreso. ¿qué Vamos a una pasó? pausa, Se rompió regresamos el de quórum. inmediato.
Bueno, regresamos a Tiempo de Orientación y como le habíamos prometido hoy, un programa caliente, ¿no? Por el tema del momento, que es esta locución del Procurador General de la República, pero también hay otros temas como la ley de partidos, pero quisiera que iniciemos con la reciente alocución del Procurador General de la República, donde en el caso de Odebrecht ahora se excluyen algunos, en los cuales 8 imputados, donde dijo que no se encontró ningún tipo de pruebas en contra de ellos, en el caso de Juan Temístocles Montaz, el caso de Alfredo Pacheco, Osoria, de Rudy González, del exdiputado de ASO, César Sánchez, también el doctor Julio César Valentín, actual senador de Santiago, e incluyó a uno más, que fue el caso de Jesús Vázquez, de Chu Vázquez. ¿Qué le parece esta locución del procurador y se entiende que se está haciendo justicia con este caso de Odebrecht? Bien, yo siempre dije desde el principio, cuando se inició este caso, que para mí inició como un espectáculo y sigo diciendo que lo es, pues dije que este es un tema que hay que analizar la parte jurídica, hay que analizarlo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista social. La presión social, un pueblo que quiere que se castigue la corrupción, sediento de justicia, de sangre, quiero sangre, bueno, pues muy bien. Y vemos que el procurador en esa parte dijo en una ocasión que están todo lo que son y que son todo lo que están. Hoy se ve que no es así. Tiene razón. Porque incluyó más personas. Yo de manera particular, lo que a mí respecta, siempre he cuestionado la responsabilidad, la seriedad de este trabajo del Ministerio Público, sobre todo del mismo procurador. De manera que esto tendremos que analizarlo, porque cuando él anuncia a las nuevas personas que van a ser, que son imputados por el Ministerio Público, pues no es claro, no es preciso. Habla de cosas sobre las cuales no se tiene... Cheque, que le puede dar a todo el mundo un cheque. Cualquiera puede recibir un cheque. Entonces esto hay que verlo. Lo lamentable de esto es que él hace el anuncio y después que se anuncia a una persona como imputada, ya ya la condena social está ya ahí. hay una condena social y hay un daño. Yo no creo en este proceso, creo que es un show que se ha montado desde la Procuraduría, lamentablemente con un tema tan serio como este. Yo entiendo que no se está llevando debidamente, no se está persiguiendo la corrupción y es evidente que en el caso de Punta Catalina hace un gran esfuerzo para sacar a Punta Catalina de esto, diciendo que el proceso de licitación fue debidamente llevado, que no encontró nada. Dice que aunque no es vinculante a la investigación, pero también dice que no, que se llevó todo debidamente. Cuando los informes que yo tengo, y lo puedo decir aquí, de personas que me lo han dicho a mí, testificando directamente, es que en ese proceso de la campaña del presidente Medina, el dinero que se utilizó para cubrir los eventos, un evento que hizo el PLD a nivel nacional, un espectáculo muy costoso que fue de la campaña, fue cubierto por brasileños que lo entregaban en fundas ese dinero, según lo que yo escuché eso. Entonces, y en efectivo. En dólares, Y ahí estaba bueno, yo eso no me llegó una fundita. Yo eso no lo escuché. A mí no me llegó una fundita. Yo no escuché la radio ese Debo día. decirle a ustedes que la fuente que me llegó fue una fuente privada y fue de manera accidental que me enteré. Porque yo no soy investigador y diputado, trato de ser yo lo que cuidadoso. Y con relación... bueno, yo ibas a agregar otra para cosa. mí, desde el punto de vista jurídico, uno que conoce los temas penales precisamente, y con algo tan sensible como el lavado y con el enriquecimiento ilícito, me resulta muy cuesta arriba y difícil creer que entre solamente 7 personas, 8 personas hayan podido manejar y redistribuir 92 millones de dólares. Eso para mí en ninguna cabeza cuesta y tiene que haber más personas. Además, hay que decir que el procurador permitió primero, él dice que se le hizo, ¿verdad?, la investigación y que se intervinieron las oficinas de Odebrecht aquí buscando pruebas. Pero después de cuándo. Realmente le dio tiempo a que se fueran. Para que limpiaran, claro. Los socios se fueron. Los socios se fueron todos. Así sí es bueno, ¿verdad? Además de eso, vamos a estar claros que hay una parte política que lo está manejando. Ahí es que porque hablamos de Andrés Bautista, de nuevo insiste, ahora de Chu Vázquez. Líder de la oposición los dos. Dos líderes de oposición importantes que fueron presidentes hace mucho tiempo. Aquí donde la Odebrecht, esa compañía estaba apenas iniciándose y llevaba muy pocos trabajos. Y el presidente del Senado que manejó la mayoría de contratos. Entonces el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, los últimos que manejaron cerca del 90% de los contratos. No hubo corrupción. También vamos a decir algo, de una manera que el pueblo lo entienda y de manera llana.
En ese momento, esa compañía, todo el mundo sabe, por las informaciones que hay nacionales y las internacionales, era muy tímida en ese tipo de prácticas. Si bien es cierto que puede que se haya iniciado, todo el mundo sabe que por lo que conocemos del país y fuera, que ellos incrementaron la práctica del soborno, así un poco grosero, de iniciar obras con un presupuesto y terminarlo, por ejemplo, algo exagerado en ingeniería. Y yo sé de presupuesto porque estudié ingeniería. Duplicar un presupuesto es una exageración. Hasta triplicar un presupuesto. No, pero eso es más, ponerle un 40%, es mucho. Triplicar un presupuesto. Pero tú duplicarlo o triplicarlo es algo grosero que lo ve todo el mundo. En el campo dicen, ¿verdad?, que lo mucho hasta Dios lo ve. Pero bien, le queremos decir que si esa práctica, todo el mundo sabe que se fue incrementando y se fue extendiendo a diferentes países, hasta convertirse, repito, en una práctica. Una política de es verdad, empresa. una política empresarial Sí. con un departamento de soborno por regiones. Operaciones incluso. estructuradas. Y aquí se dijo que República Dominicana estaba operando como sede regional de soborno. Entonces, si es así, ¿qué está pasando con los presidentes del Senado del PLD? El mismo Reinaldo Paredes, yo veo que no ha sido investigado, aunque sea inocente, y los diputados con presidentes como lo fue Abel Martínez en la Cámara de Diputados. Si es inocente, bien, perfecto, pero ¿qué pasa con esa investigación? No sabemos nada. Entiendo. No hubo corrupción, no hubo sobornos en ese tiempo. No hubo lodo ahí, parece. Bueno, diputado, y ya finalmente, antes de culminar esta entrevista, su posición con relación a la ley de partidos, que actualmente hay un trámite Y lo en que el sucedió Congreso. en el hemiciclo. Nosotros Justamente hoy. teníamos la esperanza Y en de esta que semana. ya luego de la Exacto. misiva del presidente Danilo Medina y las respuestas del expresidente Leonel Fernández, se iba a llegar a un consenso sobre la ley de partidos. También se pronunció el expresidente Hipólito Mejía y pensamos como que ya se iba a llegar a un consenso y de repente han sucedido cosas en el Congreso que uno realmente no Que no acierta se a explica, comprender, ¿no? no se explican, que uno desde afuera no comprende. Y a veces juzgamos de manera severa sin conocer lo que está pasando ahí Así dentro. es. Y por eso nos gustaría aprovechar su presencia para que nos diga qué es lo que está pasando en el Congreso, por qué hoy no tenemos ley de partidos. Sí, es interesante el tema y sobre todo nosotros con un tema como este siempre planteamos de que se necesitaba un nivel responsable de consenso, de entendimiento, de diálogo, que esta ley no se podía imponer en la Cámara de Diputados como se inició en el Senado. Y bueno, luego de lo que ustedes conocen, dándose un tranque en la Cámara de Diputados, se imposibilita la aprobación tal cual vino del Senado. Se inicia el diálogo con la carta del presidente, coincidiendo con nosotros en esa propuesta de buscar una salida, pero parece que hay sectores, líderes políticos, que no les interesa que esta ley se convierta en realidad. Y yo digo así porque, bueno, la mayoría la tiene el PLD, y sobre todo desde el mismo Palacio Nacional vemos que hay un grupo, que hay una orientación, un sentido con las primarias abiertas. No es posible pasarla, pero entonces cuando viene el diálogo y la discusión, se supone que ya hay un acuerdo. Ahí es que yo quería saber a qué bancada o qué sector pertenecen los diputados que impidieron el quórum o que no se presentaron, o que rompieron el quórum para la conversación Bueno, de los por debates. segunda vez los diputados que se ausentan son los diputados de la corriente del PLD que representan al presidente No Medina. más palabras, magistrado. En la asamblea cuando estábamos sesionando y hoy, justamente hoy también, Sin estando excusas. todos presentes en el Congreso, pues se notó la ausencia de esa parte, de esos legisladores. Y sin excusa, porque el presidente de la Sí. Cámara dijo que nadie les excusó ni les dijo por qué se ausentaron. Sí, y yo la verdad es que debo confesarle que me enteré temprano hoy, me sorprendí cuando un legislador amigo me dijo, bueno, hoy no hay sesión. Digo, no, pero tenemos sesión a las 10, me tengo que ir a registrar. Pensaba yo ir rápido, yo estaba en un desayuno Oye. con la IRD, interesantísimo desayuno, conociendo la experiencia de la Barrigol. Ay, cómo sí, con el opera. plan social, buenísimo. Bueno, pues fíjate, interesantísimo. Ahí me desplazo al Congreso corriendo y cuando llego veo No hay que no hay sesión. nadie.
que a las 11 viene el chequeo y de nuevo se presenta ese inconveniente. ¿Y usted cree cuál usted cree que puede ser el método que contribuya a mejorar la calidad de la democracia interna de los partidos políticos? ¿Las primarias abiertas o las primarias cerradas? No, pero para conocer su posición. Ustedes saben que con eso han Que querido enredar un a todo el político mundo. experimentado. Te voy a responder, pero quiero aclarar algo. Se ha creado una confusión, entre comillas, con el tema, porque después que se acuerda y la carta del presidente reconoce que no hay consenso, que no hay votos para aprobarlo como se aprobó en el Senado y que se tranca el juego, entonces hay que buscar el diálogo. Entonces se dice que, que cada partido haga su padrón, pero también al mismo tiempo dice, y que apruebe la modalidad que entienda. Entonces parece como que se retrocede, ¿verdad? Sí, y se crea la confusión, pero lo que está consensuado y lo que tiene la mayoría de la simpatía de los diputados y diputadas de ambos partidos, es el voto, el padrón de que cada partido haga su padrón. Simultáneo y cerrado. O sea, eso está claro. Y usted me pregunta, ¿por qué? Porque sencillamente si los partidos políticos son, ¿verdad?, el pilar, el soporte de la democracia. No hay democracia sin partido político, ¿verdad? Fuerte. Necesitamos partidos políticos, un sistema de partidos políticos fuerte, sano, para que la democracia funcione como debe de ser. Entonces, tenemos que trabajar en ese fortalecimiento y cómo, haciendo que los organismos funcionen. Entonces, con un padrón de militantes se va a fortalecer la militancia de cada partido. Ahora bien, yo lo que creo es que cada partido luego de ahí sí puede aprobar, si quiere aprobar una modalidad, que las encuestas, una consulta pública, que si pueden hacer consultas, lo que quieran, pero que sea partiendo del padrón de militantes, porque ¿qué sentido tendría ser militante, ser militante no de puede, un partido? Si cualquiera desde fuera tiene el mismo derecho que tú tienes. Ahí está. Y con relación al tema del financiamiento, entiende que ¿cuál debe ser el techo que se le debe poner? Es un tema importante y ha pasado a un segundo plano. El financiamiento y el tiempo de las campañas, regular las campañas. Bueno, usted habla del tiempo de las campañas y perdone que le interrumpa, pero realmente yo veo muy difícil regular el tiempo de la campaña porque aquí la verdadera campaña inicia el 17 de agosto, luego el día después de la juramentación. Es parte del en atraso. el sentido de que aquí constantemente todos los políticos están en contacto con su gente, en contacto con el pueblo, o sea, los que viven evidentemente trabajando. Pero eso es cierto, pero hay y esa foto realidad. la sube, o sea, eso es difícil. Un nivel de atraso aquí muy grande en cuanto a la parte institucional. Desen cuenta de que cuando hablamos de transparencia, de ejecución presupuestaria, de las leyes que hay que cumplir, todavía estamos muy atrasados en ese sentido. Sí. Entonces, lamentablemente tenemos que seguir luchando para que el país logremos avanzar en ese sentido. Pero yo creo que sí, que si aprobamos la ley y se regula el tiempo y avanzamos en eso, es bueno. Si avanzamos en el tope de las finanzas, a mí hay algo que no me gusta en esa propuesta que han hecho algunos legisladores, y es de ver el tope de campaña en función de habitantes y peso por habitante, cantidad de dinero por habitante. A mí eso no me gusta, porque eso, como hablamos de clientelismo, como que nos recuerda siempre el clientelismo. Yo creo que podemos buscar otro mecanismo y fortalecer a la Junta Central Electoral en ese papel de fiscalizar y de controlar. Yo soy el modelo europeo. Mientras haya transparencia, que se permita pero transparente. No podemos culminar esta entrevista sin preguntarle cómo está Santiago. Santiago es Santiago, la ciudad. Santiago es una ciudad muy interesante, dinámica, triste, sin los coches, porque nos han limitado el uso de los coches allá, la circulación de los coches, que es un símbolo ciudad. No hay un cuadro de Santiago que no tenga los emblemático que sea auténticamente santiaguero, que no tenga los coches. Mi infancia la recuerdo de familia de Santiago. Sí. Mi papá era de Santiago, toda mi familia. Imagínate qué sería de Maridalia y de Juan Luis con esa canción de Santiago en coche. Pero bien, Santiago necesita muchas cosas. Santiago no se le está invirtiendo lo que realmente en función de lo que aporta. Genera mucho en cuanto al PIB, al Producto Interno Bruto, o sea, la riqueza que el país produce. Santiago, una parte importantísima, cerca de un 18%. Oye, pero yo lo veo bonito. Lo produce Santiago.
Lo veo pero bonito. no se le devuelve. Y de las obras que se han Y vemos al alcalde muy activo trabajando. de las obras y- que y- se han y presupuestado. con el tema de la inmigración Ahí ilegal, te iba a pregunta, decir, tú no ahí le has te preguntado al Santiago diputado. es de la primera ciudad donde usted va y no se encuentra con esa migración de ilegales. ¿Cómo que no? haitianos Pero el masiva. alcalde la denuncia No, pues yo digo, constantemente. no, sí, no, la denunció la mafia que hay carnetizando y cedulando a dominicanos falsos. Y la ha limpiado, que el ayuntamiento no contrata ya haitianos ilegales. Y está fiscalizando a quienes lo contraten. Y ha asumido valientemente El invitado de hoy. la remoción de todos esos buhoneros ambulantes que dañaban la imagen y hasta la salud. Aunque se dice que a ese ayuntamiento le hace falta un poco de rostro humano, que el alcalde es un poco distante, muy controversial. No, pero el alcalde está trabajando, el sí, alcalde. Yo estoy contento con el tema nacional. Y tiene mucho, ha tenido una Bueno. serie de enfrentamientos que yo entiendo que debería eso de revisarlo. Diputado. Le recomendaríamos esa parte al ¿Sabe qué alcalde. Muchas gracias. hace falta también? Proyectarlo más turísticamente. No se le da la importancia turística. a Yo Santiago pienso que de sí. debería. Capital mundial del cigarro. Oye. ¿Verdad que sí? El Henry ron Kennedy, mi tradicional. tío. Sí, Henry Presidente de Henry es una persona excepcional que hace grandes aportes también al país. Sí. Y justamente ahora en estos días estábamos conociendo la modificación a lo que es el Instituto del Tabaco. Del tabaco, sí. Y dada la importancia que tiene este rubro en el país y sobre todo en el peso de la economía nuestra, hay que sacarle más provecho. Diputado, Claro que sí. muchas gracias por Gracias haber por esta concedido entrevista. parte ¿Cómo de no? su tiempo a compartir con la audiencia de Tiempo de Orientación. muchísimo Sabemos gusto que con ustedes su aquí. agenda es muy agotadora y usted tiene que regresar a su provincia. a su Tiene que amado invitarnos para Santiago un cafecito Así es, pronto, así es. vaya. Ojalá Con que los mucho coches gusto, puedan vamos. circular para... Señores. Hay un colega de ustedes que ya no puede hacer el programa de noche en coche. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana en una nueva edición de este programa estaremos aquí, si Dios lo permite. Gracias por su sintonía.